El turno de noche en la estación 7 de monitoreo del espacio profundo de la Tierra solía ser tranquilo. La mayoría de las noches, Pete Wilson se tomaba su café, revisaba los sistemas automáticos y leía viejas novelas de ciencia ficción para pasar el tiempo. Durante 15 años, la humanidad había estado escuchando a las estrellas, esperando una señal de que no estaban solos. Durante 15 años, no había habido nada más que ruido de fondo cósmico. Hasta esta noche. Pete casi derramó el café cuando sonó la alerta. Al principio, pensó que era un error del sistema. Las computadoras estaban programadas para señalar cualquier patrón no aleatorio en la radiación de fondo. Normalmente, era solo un púlsar o algún otro fenómeno natural. Esto era diferente. El patrón se repetía con precisión matemática. No era aleatorio, no era natural. Era artificial. Aquí la estación 7, dijo Pete, con la voz temblorosa mientras activaba la línea de emergencia. Creo que hemos recibido una señal. En cuestión de horas, las mentes más brillantes en astronomía, lingüística y matemáticas estaban trabajando en la señal. El patrón era complejo, pero innegablemente artificial. Después de 3 días de análisis ininterrumpido, la doctora Emma Reed, jefa del equipo de lingüística, convocó una reunión de emergencia. Es una llamada de socorro, anunció a la sala llena de personal militar y científico. Estamos seguros. Los patrones matemáticos son universales en el espacio. Números primos, ecuaciones básicas, pero incrustado en ellos hay algo más. La señal proviene del sistema Riel, a unos 860 años luz de distancia. El general Frank Harris frunció el ceño. ¿Cómo puede estar tan segura de que es una llamada de socorro? La doctora Reed proyectó una serie de ondas en la pantalla principal. Porque se repite con una urgencia creciente. El patrón se intensifica, se vuelve más frecuente. En términos humanos, es como si alguien gritara pidiendo ayuda cada vez más fuerte y frenéticamente. La sala quedó en silencio. ¿Y qué hacemos?, preguntó alguien finalmente. Tardaríamos cientos de años en llegar con nuestra tecnología actual. El capitán Tom Walker se aclaró la garganta. A sus 45 años, Walker era uno de los comandantes espaciales más experimentados de la Tierra. Su rostro curtido había visto más tiempo en órbita que la mayoría de los astronautas en toda su carrera. No necesariamente, dijo. El proyecto Horizonte podría funcionar. El general Harris le lanzó una mirada de advertencia. El proyecto Horizonte es clasificado, capitán. Con el debido respeto, señor, si alguna vez hubo un momento para desclasificarlo, es ahora. La tensión en la sala creció. El proyecto Horizonte era el sistema experimental de la Tierra para viajar más rápido que la luz, FTL. Teórico hasta hacía poco, el primer prototipo se había instalado en una nueva nave llamada el Desafío. Nunca se había probado a plena capacidad. 3 días después, los principales gobiernos del mundo celebraron una cumbre de emergencia. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas las naciones acordaron un único curso de acción. La humanidad respondería a la llamada. El capitán Walker se cuadró en la sala de situaciones de la Casa Blanca mientras se comunicaba la decisión final. Capitán Walker, usted y la tripulación del Desafío se embarcarán en la primera misión de rescate interestelar de la humanidad. Su motor FTL experimental es nuestra única esperanza de llegar al sistema Riel a tiempo, dijo el presidente. Walker asintió. ¿De cuánto tiempo disponemos para la preparación, señor presidente? 48 horas. La señal es cada vez más desesperada. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad. El Desafío, atracado en la órbita terrestre, fue cargado con suministros humanitarios, equipo médico y armas defensivas. Nadie sabía qué encontrarían en Riel, pero querían estar preparados. La tripulación principal de Walker estaba formada por lo mejor que la Tierra podía ofrecer. La teniente Jane Miller, la ingeniera de la nave, era un genio de los sistemas de propulsión. Había ayudado a diseñar el motor FTL experimental y lo conocía mejor que nadie. El oficial de comunicaciones, Mark Davis, era un antiguo prodigio de la lingüística que se había unido al programa espacial para oír hablar a las estrellas, como él decía.
El oficial científico Alan Green tenía 3 doctorados y un don para pensar fuera de los límites convencionales. La noche antes del lanzamiento, Walker no podía dormir. Estaba de pie junto al ventanal de su camarote temporal en la estación orbital, contemplando la Tierra. «Hermosa, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. Walker se giró y encontró a la doctora Reed, la lingüista que había decodificado la señal. «Siempre pensé que nuestro primer contacto sería un intercambio pacífico de conocimientos», dijo Walker. «No una misión de rescate». La doctora Reed se unió a él junto al ventanal. «En cierto modo, esto es mejor. Nuestro primer acto como especie interestelar será ayudar a otros. No se me ocurre una mejor presentación. Si es que podemos ayudarlos», dijo Walker. «No sabemos a qué nos enfrentamos. Por eso enviamos a los mejores». Le entregó un chip de datos. «El último análisis de la señal. Hay algo más incrustado, unas coordenadas dentro del sistema Riel. Quienquiera que enviara esto fue muy específico sobre dónde se necesita la ayuda». El lanzamiento al día siguiente fue seguido por miles de millones de personas en todo el mundo. El desafío, elegante y poderoso, se liberó de la órbita terrestre y se dirigió al borde del sistema solar, donde el motor FTL podría activarse de forma segura. En el puente, Walker miró a su tripulación. «¿Última revisión de sistemas? Teniente Miller, motor FTL al 100% de capacidad, capitán. Todos los sistemas listos. Oficial Davis, comunicaciones activas. Seguimos recibiendo la señal de socorro. Más fuerte ahora que hemos salido de la interferencia terrestre. Oficial Green, estaciones científicas operativas. Todos los sensores listos para recopilar datos a nuestra llegada». Walker respiró hondo. «Envíe el mensaje a Control Tierra». Davis asintió. «Enviando. El desafío abandona el sistema solar. Llegaremos a Riel en aproximadamente 7 días a máxima velocidad FTL. Estableceremos contacto al llegar». «Recibido, desafío», llegó la respuesta desde la Tierra. «Buena suerte». Walker se acomodó en su silla de mando. «Teniente Miller, active el motor FTL». Los dedos de Miller danzaron sobre su consola. «Activando motor FTL en 3, 2, 1». Las estrellas fuera del ventanal se estiraron hasta convertirse en líneas y luego se difuminaron por completo mientras la nave aceleraba más allá de la velocidad de la luz. El desafío se estremeció y luego se estabilizó al cruzar un umbral que ninguna nave humana había traspasado jamás. Estaban en camino para responder a la primera llamada de socorro extraterrestre que la humanidad había recibido. Lo que fuera que les esperara en Riel, el capitán Walker y su tripulación estaban decididos a ayudar. Era el primer paso de la humanidad hacia un universo más grande, y harían que contara. Lo que ninguno de ellos sabía era que su llegada cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre las estrellas. La llamada de socorro no era solo una súplica de ayuda. Era el comienzo del ascenso de la humanidad como potencia interestelar. Mientras el desafío se precipitaba hacia Riel, la señal se hacía más fuerte y urgente. Algo terrible estaba sucediendo allí, y la humanidad estaba a punto de descubrir qué era. El tiempo se comportaba de forma extraña a velocidades superiores a la de la luz. Para la tripulación del desafío, el viaje de 7 días al sistema Riel se convirtió en una experiencia surrealista. La nave zumbaba con una vibración constante mientras el motor experimental los impulsaba a través del espacio de formas que los humanos solo habían soñado hasta ahora. El capitán Walker estableció una rutina estricta para mantener a todos concentrados. Reuniones informativas diarias, comprobaciones de sistemas y simulacros de entrenamiento llenaban sus horas de vigilia. Aún así, había mucho tiempo para preguntarse qué les esperaba. Al tercer día, Walker encontró a la teniente Miller en la sala de máquinas, rodeada de pantallas holográficas del motor FTL. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y tenía ojeras. ¿Ha dormido algo, teniente?, preguntó Walker. Miller dio un respingo y luego negó con la cabeza. No mucho, señor. He estado estudiando los datos de rendimiento del motor. ¿Problemas? No exactamente, señaló una de las pantallas.
El motor está funcionando mejor de lo esperado. Nos movemos un 15% más rápido de lo que predecían nuestros cálculos. Walker frunció el ceño. ¿Es eso seguro? Eso es lo que he estado intentando averiguar. Miller abrió otra pantalla. De alguna manera, el motor se está volviendo más eficiente a medida que viajamos. Es como si estuviera aprendiendo la mejor manera de moverse por el espacio. Eso no estaba en el diseño. No, señor. Los ojos de Miller brillaban de emoción. Creo que hemos descubierto algo nuevo. Si logro entender lo que está pasando, podría aumentar aún más nuestra eficiencia. Podríamos llegar a Riel antes de lo previsto. Walker asintió. Siga trabajando en ello, pero duerma un poco también. Necesito a mi ingeniera al 100%. Sí, señor. En otra parte de la nave, el oficial de comunicaciones Davis estaba sentado con los auriculares puestos, escuchando atentamente la señal de socorro alienígena. La señal se había vuelto más fuerte a medida que se acercaban a Riel, y también más compleja. Walker entró en el laboratorio de comunicaciones. ¿Algún progreso? Davis se quitó los auriculares. Definitivamente, capitán. La señal es mucho más clara ahora, y estoy captando nuevos patrones. Mostró una visualización de las ondas sonoras. ¿Ve estos picos aquí y aquí? No eran visibles en la transmisión original que recibimos en la Tierra. ¿Qué significan? Creo, Davis vaciló. Creo que son palabras, señor. O lo que sea que pase por palabras en su idioma. El análisis inicial de la doctora Reed era correcto. Es, sin duda, una llamada de socorro. Pero ahora hay más. Davis reprodujo una versión filtrada de la señal. Incluso para el oído inexperto de Walker, había un ritmo, casi como el habla. Esta parte de aquí, dijo Davis, señalando un patrón que se repetía, aparece una y otra vez con creciente urgencia. Y esta sección de aquí, resaltó otro patrón, empezó a aparecer hace poco, a medida que nos acercábamos a Riel. Creo que saben que vamos. Walker sintió un escalofrío. ¿Pueden detectarnos a esta distancia? Su tecnología debe ser mucho más avanzada que la nuestra en algunos aspectos, dijo Davis. Pero hay algo más, algo preocupante. Reprodujo otra sección de la señal. Estos patrones de aquí sugieren que están bajo ataque. Las secuencias matemáticas tienen la misma estructura que la parte de socorro, pero son más rápidas, más caóticas, como si estuvieran describiendo destrucción. El rostro de Walker se endureció. Siga trabajando en ello. Quiero saber todo lo posible antes de que lleguemos. Más tarde ese día, Walker convocó una reunión con su equipo de oficiales superiores en la sala de conferencias de la nave. El oficial científico Green había estado analizando los datos de sus sensores de largo alcance a medida que se acercaban al sistema Riel. ¿Qué ha encontrado?, preguntó Walker. Green, un hombre alto con el pelo prematuramente cano, se levantó y activó la pantalla holográfica de la sala. Riel es una estrella supergigante azul con varios planetas orbitándola. Basándonos en el origen de la señal, creemos que proviene del cuarto planeta del sistema, que parece estar en la zona habitable. Al menos, habitable para una especie que pueda soportar niveles de radiación más altos que los humanos. El holograma mostraba un planeta azul verdoso con 2 lunas pequeñas. ¿Qué tipo de vida es probable que encontremos allí?, preguntó Walker. Ahí es donde se pone interesante, dijo Green, ajustándose las gafas. Basado en el análisis espectrográfico de la atmósfera del planeta y las frecuencias utilizadas en la señal de socorro, creo que la especie que envió la llamada tiene una biología basada en el silicio en lugar del carbono. ¿Vida basada en silicio?, preguntó la teniente Miller. Pensé que eso era solo ciencia ficción. Teóricamente posible, solo que muy diferente a la vida en la Tierra, explicó Green. El silicio puede formar moléculas complejas similares al carbono, pero requiere condiciones diferentes. Un mundo más caliente, para empezar, lo que tiene sentido dada la intensidad de Riel. ¿Qué aspecto tendrían?, preguntó Davis. Green se encogió de hombros. Difícil de decir con certeza. Posiblemente estructuras cristalinas en lugar de tejido blando.
Sus órganos sensoriales probablemente estarían sintonizados a longitudes de onda diferentes a las nuestras. Su concepto de comunicación podría ser fundamentalmente distinto, lo que hace que el progreso de Davis con la señal sea aún más impresionante, señaló Walker. Hay algo más, dijo Green, con voz más seria. Nuestros sensores de largo alcance están detectando firmas de energía consistentes con naves espaciales en el sistema Riel. Muchas. Y emiten patrones de radiación que sugieren disparos de armas. La sala quedó en silencio. Nos dirigimos a una zona de guerra, dijo finalmente Walker. Eso parece, señor, confirmó Green. Y basándonos en las emisiones de energía, su nivel tecnológico está significativamente por encima del nuestro. Walker miró a su tripulación. Sabíamos que esta misión sería peligrosa. Aún así, vamos a ayudar si podemos, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Teniente Miller, ¿cuál es el estado de las mejoras de eficiencia del motor? He logrado aumentar nuestra velocidad otro 8%, capitán. Podríamos llegar a Riel en unas 36 horas en lugar de las 48 originales. Hágalo, ordenó Walker. Oficial Davis, continúe trabajando en la señal. Intente establecer algún tipo de protocolo de comunicación básico que podamos usar cuando lleguemos. Oficial Green, quiero escaneos detallados de todas las naves del sistema tan pronto como estemos al alcance. Identifique a los agresores si es posible. Cuando la reunión se disolvió, Walker se quedó atrás, mirando la imagen holográfica del sistema Riel. La primera incursión de la humanidad más allá de su sistema solar los llevaba directamente a un conflicto alienígena. El desafío estaba bien armado para ser una nave de investigación, pero no era un buque de guerra. Si se encontraban en medio de una guerra interestelar, sus opciones serían limitadas. Aún así, habían venido a responder a una llamada de ayuda. Walker no iba a dar marcha atrás ahora. En el sexto día de su viaje, mientras el desafío se acercaba al borde del sistema Riel, Davis irrumpió en el puente, con el rostro pálido. «Capitán, he decodificado más de la señal», dijo sin aliento. «Es peor de lo que pensábamos. La especie que envía la llamada de socorro está siendo exterminada sistemáticamente por algún tipo de fuerza invasora. Están suplicando ayuda a cualquiera que pueda oírlos». La mandíbula de Walker se tensó. «Tiempo estimado de llegada, 18 horas, señor», informó Miller desde su puesto. «Redúzcalo a 15 si puede», dijo Walker. «Podríamos llegar ya demasiado tarde». Mientras el desafío se precipitaba hacia Riel, la tripulación se preparaba para su primer encuentro con vida alienígena, posiblemente, su primera batalla entre las estrellas. Ninguno de ellos sabía qué les esperaba, pero estaban decididos a responder a la llamada que había cruzado años luz para encontrarlos. La llegada de la humanidad estaba a punto de sacudir las estrellas de formas que nadie podría predecir. Saliendo de FTL en 3, 2, 1, anunció la teniente Miller, con la voz tensa. El desafío se estremeció mientras el motor experimental se apagaba. La pantalla de visualización, que solo había mostrado estrellas fugaces durante su viaje, de repente se aclaró para revelar el caos. El capitán Walker se inclinó en su silla de mando. «Dios mío». Ante ellos se extendía el sistema Riel en toda su terrible gloria. La estrella supergigante azul dominaba la vista, pero era la escena más cercana la que capturó la atención de todos. Docenas de naves espaciales llenaban el espacio alrededor del cuarto planeta. Algunas eran pequeñas y ágiles, zigzagueando entre naves más grandes. Otras eran masivas, fácilmente 10 veces el tamaño del desafío. Armas de energía surcaban el vacío, dejando estelas brillantes a su paso. «Escaneen todas las naves», ordenó Walker. «Quiero saber quién es quién». El oficial científico Green se inclinó sobre su consola. «Dos tipos distintos de naves, capitán. Las más grandes parecen ser las agresoras. Están fuertemente armadas y muestran un daño mínimo. Las naves más pequeñas están sufriendo grandes pérdidas. La señal de socorro proviene de las naves más pequeñas», confirmó el oficial de comunicaciones Davis. «Y de la superficie del planeta». Walker estudió la batalla. Incluso para su ojo inexperto,
Estaba claro que las naves más pequeñas libraban una batalla perdida. Se movían con una velocidad y habilidad sorprendentes, pero estaban superadas en armamento y número. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado?, preguntó Walker. Todavía no, dijo Green. Aún estamos en el borde del sistema, pero eso no durará mucho con todas estas descargas de energía. Alguien nos notará pronto. Como si fuera una señal, la consola de Davis se iluminó. Capitán, nos están escaneando. Múltiples fuentes. Walker respiró hondo. Este era el momento para el que la humanidad se había preparado. El primer contacto no con una, sino con dos especies alienígenas. Y en medio de lo que parecía una guerra. Abran un canal, ordenó. Todas las frecuencias. Y suban los escudos, por si acaso. Davis manipuló sus controles. Canal abierto, señor. Walker se irguió. Aquí el capitán Tom Walker, de la nave terrestre El Desafío. Recibimos su llamada de socorro y hemos venido a ofrecer ayuda. Por favor, respondan. Durante varios segundos tensos, no hubo respuesta. Entonces, la consola de Davis sonó. 2 respuestas, capitán. De fuentes diferentes. En pantalla, ordenó Walker. La pantalla de visualización se dividió. En un lado apareció un ser cristalino. Su cuerpo parecía estar hecho de un material azul verdoso translúcido que captaba y reflejaba la luz. Donde un humano tendría un rostro, este ser tenía un cúmulo de estructuras de cristal que pulsaban con luz interior. No tenía boca que Walker pudiera ver, pero cuando habló, las palabras llegaron claras, traducidas por las computadoras de la nave basándose en el trabajo de Davis con la señal de socorro. Nave terrestre, dijo el ser cristalino, su voz melodiosa a pesar de la traducción. Soy el guardián Trell, del pueblo Lumi. Les agradecemos que hayan respondido a nuestra llamada. No sabíamos si alguien nos oiría o vendría en nuestra ayuda. Al otro lado de la pantalla apareció un ser muy diferente. Este era más grande, con una piel gris oscura que parecía casi metálica. Sus ojos eran rendijas amarillas y su boca estaba llena de dientes afilados. Su cabeza era alargada y con una cresta que parecía una armadura natural. Soy el comandante Dax del Imperio Drex, gruñó este ser. Han entrado en territorio Drex sin permiso. Váyanse de inmediato o serán destruidos. Walker mantuvo su expresión neutral. Recibimos una llamada de socorro de este sistema. Bajo las leyes y costumbres de la Tierra, estamos obligados a responder. Los ojos amarillos del comandante Drex se entrecerraron. Los Lumis son de nuestra propiedad. Su angustia no es de su incumbencia. Este sistema y todos sus recursos pertenecen al Imperio Drex por derecho de conquista. La forma cristalina del guardián Trell pulsó más rápidamente. No somos propiedad de nadie. Los Drex invadieron nuestro mundo sin provocación. Están despojando nuestro planeta de recursos y esclavizando a nuestra gente. Muchos ya han sido asesinados. Su especie es ineficiente, dijo el comandante Dax con desdén. Desperdician valiosos minerales haciendo crecer sus cuerpos de cristal cuando podrían ser mejor utilizados por el Imperio. Su existencia es un lujo que la galaxia no puede permitirse. Walker luchó por ocultar su conmoción. La crueldad casual en las palabras del comandante Drex le heló la sangre. Quizás podamos negociar una resolución pacífica, sugirió Walker, aunque ya veía que la diplomacia probablemente fracasaría. El comandante Dax enseñó los dientes en lo que podría haber sido una sonrisa. No hay nada que negociar. Los Lumis serán cosechados. Ustedes se irán. Esos son los únicos resultados aceptables. La transmisión de la nave Drex se cortó abruptamente. La forma de cristal del guardián Trell se atenuó ligeramente. Me temo que se han puesto en peligro al venir aquí, humanos. Los Drex no negocian. Solo toman. ¿Cuántos de su gente quedan?, preguntó Walker. En nuestro mundo natal, quizás 2 millones, respondió Trell. Otros 100.000 están dispersos por nuestro sistema en naves y en nuestras lunas. Los Drex comenzaron su invasión hace 3 ciclos. No teníamos armas, ni naves de guerra. Éramos una especie pacífica dedicada al arte, la ciencia y la exploración.
¿Construyeron estas naves desde que comenzó la invasión?, preguntó Green, impresionado. El cuerpo de Trell pulsó. Nos adaptamos rápidamente. Nuestra ciencia era avanzada, pero no estaba dirigida a la guerra. Hemos aprendido mucho en nuestra desesperación. Walker asintió sombríamente. Necesitaremos saber todo sobre las naves Drex. Sus armas, defensas, debilidades. Capitán, interrumpió Green, levantando la vista de su consola. 3 naves de guerra Drex se están separando de la flota principal. Vienen directas hacia nosotros. Walker regresó a su silla de mando. Puestos de combate. Teniente Miller, prepárese para activar el motor FTL si necesitamos retirarnos. Señor, dijo Miller, vacilante. He estado estudiando las lecturas de las naves Drex. Sus escudos operan en una frecuencia que nuestras armas podrían penetrar. No están diseñados para detener nuestro tipo particular de armas de energía. Walker enarcó una ceja. ¿Está diciendo que podríamos ser capaces de luchar contra ellos? Digo que podrían no ser tan invulnerables como creen, respondió Miller. Walker se volvió hacia la pantalla de visualización, donde el guardián Trell esperaba. Guardián, vinimos a ayudar y eso es lo que pretendemos hacer. Pero necesito saber si, al enfrentarnos a los Drex, sus naves restantes nos apoyarán. La forma cristalina de Trell se iluminó. Lucharemos con ustedes hasta que el último de nosotros se haga añicos, Capitán Walker. Los Lumi podemos ser pacíficos por naturaleza, pero no nos extinguiremos sin luchar. 3 naves de guerra Drex ahora en rango de armas, informó Green. Están cargando armamento. Walker miró a su tripulación. Cada rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo. Habían venido a responder a una llamada de socorro, y ahora estaban a punto de participar en la primera batalla interestelar de la humanidad. Apunte a la nave líder, ordenó Walker. Demostrémosles a los Drex que la humanidad responde cuando los inocentes piden ayuda. Las armas del desafío se activaron, su firma de energía única, diferente a todo lo que los Drex habían encontrado antes. Mientras se disparaban los primeros tiros, nadie en ninguno de los dos bandos se dio cuenta de que este momento cambiaría el equilibrio de poder entre las estrellas para siempre. La humanidad había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El desafío se estremeció cuando sus armas principales dispararon por primera vez en combate real. Haces de energía concentrada se lanzaron hacia la nave de guerra Drex líder. Impacto directo, exclamó el oficial científico Green, con la voz cargada de sorpresa. Sus escudos están fluctuando. El capitán Walker se inclinó en su silla de mando. Otra vez. Apunten al mismo sitio. En la pantalla de visualización, podían ver sus rayos de energía golpeando los escudos de la nave Drex. Donde los rayos impactaban, los escudos parpadeaban y se debilitaban. Nos devuelven el fuego, advirtió Green. El desafío se sacudió cuando las armas enemigas impactaron contra sus escudos. Las alarmas sonaron por toda la nave. Escudos al 82%, informó la teniente Miller. Pero no aguantarán mucho tiempo bajo fuego sostenido. Walker estudió la pantalla táctica. Las 3 naves Drex se estaban separando, intentando rodear a el desafío. Estaban claramente acostumbrados a luchar como una unidad coordinada, pero también estaban claramente sorprendidos por la efectividad de las armas de la nave humana. Maniobras evasivas, ordenó Walker. Teniente Miller, ¿puede modificar nuestros escudos para resistir mejor sus armas? Los dedos de Miller volaron por su consola. Trabajando en ello, capitán. Sus armas de energía operan en un espectro diferente al nuestro. Estoy ajustando las armonías de nuestros escudos para compensar. La nave se sacudió al cambiar de dirección, esquivando por poco otra andanada de las naves Drex. Capitán, llamó Davis desde la estación de comunicaciones. Las naves Lumi se están moviendo para ayudarnos. 6 de ellas están enfrentando a las naves Drex. Walker observó cómo las naves Lumi, más pequeñas y ágiles, se movían alrededor de las naves Drex, disparando lo que parecían ser sus propias armas de energía. No eran tan potentes como las del desafío, pero estaban obligando a los Drex a dividir su atención. Abra un canal a las naves Lumi,
ordenó Walker. Davis manipuló su consola. Canal abierto, señor. Naves Lumi, aquí el capitán Walker. Coordinemos nuestro ataque. Sus naves son más rápidas que la nuestra. Si pueden mantener a los Drex distraídos, podemos apuntar a sus generadores de escudos. La voz del guardián Trell llegó por los altavoces. Entendido, capitán Walker. Atraeremos su fuego. La batalla adoptó rápidamente un nuevo ritmo. Las naves Lumi entraban y salían, sin quedarse quietas el tiempo suficiente para que los Drex las fijaran. Mientras tanto, el desafío martilleaba los escudos Drex con sus armas más potentes. Sus escudos están fallando, anunció Green mientras una de las naves Drex se inclinaba hacia un lado, con energía escapando de una herida en su casco. Walker se permitió una pequeña sonrisa. Ahora apunten a sus sistemas de armas. Los cañones principales del desafío dispararon de nuevo, golpeando la nave Drex dañada precisamente donde se encontraba su batería de armas principal. Hubo un destello de luz cuando el sistema de armas se sobrecargó y explotó, dejando un enorme agujero en el costado de la nave. Uno menos, dijo Walker. Faltan dos. Pero las naves Drex restantes habían aprendido de la suerte de su compañera. Cambiaron de táctica, moviéndose de forma más errática y centrando su fuego en las naves Lumi en lugar de en el desafío. Están atacando a nuestros aliados, dijo Green. Las naves Lumi no tienen escudos tan fuertes como los nuestros. Walker observó cómo una nave Lumi recibía un impacto directo. La pequeña nave giró sin control, dejando un rastro de escombros y lo que parecían fragmentos cristalinos. Rumbo de intercepción, ordenó Walker. Póngase entre esas naves y los Drex. El desafío se lanzó hacia adelante, situándose entre las naves Drex y las restantes naves Lumi. Los escudos de la nave humana brillaron al absorber el fuego enemigo. Escudos al 47%, informó Miller. No podemos aguantar mucho más de esto. Walker se volvió hacia ella. Dijo que nuestro motor funcionaba mejor de lo esperado. ¿Podemos usar eso de alguna manera? Los ojos de Miller se abrieron de par en par. ¿El motor FTL en combate? Entonces, la comprensión iluminó su rostro. De hecho, sí. Podríamos crear una ráfaga FTL controlada. Generaría una onda de choque que podría perturbar sus sistemas. ¿Qué tan cerca necesitaríamos estar? Muy cerca. Casi a quemarropa. Walker asintió. Trace un rumbo directamente entre esas dos naves. Les daremos una muestra del ingenio humano. El desafío giró y aceleró hacia las dos naves de guerra Drex restantes. Las naves enemigas, sorprendidas por el ataque directo, se separaron, intentando flanquear a la nave humana. Ahora, teniente, ordenó Walker mientras pasaban entre las naves Drex. Miller activó el motor FTL solo por una fracción de segundo. El efecto fue inmediato y dramático. Una ola de espacio-tiempo distorsionado brotó del desafío, barriendo las naves Drex. Sus escudos colapsaron al instante, y sus sistemas parpadearon y se apagaron. Ambas naves Drex están incapacitadas, informó Green con asombro en su voz. Todos sus sistemas están desconectados. Walker no desperdició la oportunidad. Apunten a sus motores y armas. Asegúrense de que no puedan volver a esta lucha. Las armas del desafío dispararon de nuevo, inutilizando sistemáticamente los sistemas críticos de ambas naves Drex. En minutos, estaban a la deriva, sin energía. Capitán, llamó Davis. Estoy captando una transmisión desde el interior del sistema. Son muchas transmisiones. La flota principal Drex se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí. Walker hizo una mueca. Habían ganado esta escaramuza, pero no podían esperar derrotar a una flota entera. ¿Cuántas naves? Green revisó sus sensores. Al menos 30 naves capitales, señor. Y vienen hacia aquí. El puente quedó en silencio. Habían logrado lo que parecía imposible, derrotar a 3 naves de guerra alienígenas avanzadas. Pero ahora se enfrentaban a probabilidades abrumadoras. La voz del guardián Trell rompió el silencio. Capitán Walker, su nave ha hecho algo que creíamos imposible. Han demostrado que los Drex pueden ser derrotados.
pero no deben sacrificarse. Son demasiados. Walker consideró sus opciones. Podían huir, regresar a la Tierra con lo que habían aprendido, pero eso significaría abandonar a los Lumi a su suerte. Guardián Trell, ¿puede su gente aguantar un poco más? La Tierra querrá ayudar una vez que sepan lo que está pasando aquí. La voz de Trell fue solemne. Hemos sobrevivido durante 3 ciclos ya, capitán. Continuaremos luchando mientras queden Lumi para resistir. Pero me temo que los Drex acelerarán su cosecha ahora que saben que ha llegado ayuda externa. Walker se volvió hacia Davis. Envíe un mensaje a la Tierra. Informe completo de todo lo que hemos encontrado. Incluya todos los datos de los sensores sobre las naves y armas Drex. Dígales, hizo una pausa. Dígales que necesitamos una flota. Davis asintió y comenzó a componer el mensaje. Teniente Miller, ¿qué tan rápido podemos volver a la Tierra usando el motor FTL? Miller levantó la vista de sus cálculos. Con las mejoras que he descubierto, unos 5 días, señor. ¿Y cuánto tiempo hasta que la flota principal Drex nos alcance? Green revisó sus sensores de nuevo. A su velocidad actual, unas 3 horas. Walker tomó su decisión. Vamos a mantener la posición todo lo que podamos. Ayuden a los Lumi a evacuar a toda la gente posible de las posiciones más vulnerables. Luego, guiaremos a los Drex en una persecución lejos de este sistema antes de saltar de vuelta a la Tierra. ¿Pretende ser el cebo, capitán?, preguntó Green. Walker asintió. Los Drex parecen arrogantes. Nos subestimaron una vez. Esperemos que lo hagan de nuevo. Mientras la tripulación se preparaba para su desesperado plan, Walker contemplaba la pantalla de visualización donde el hermoso planeta azul verdoso de los Lumi flotaba en el espacio. La humanidad había venido a responder a una llamada de socorro. Al hacerlo, se había topado con una guerra. Pero también habían descubierto que no estaban tan superados como temían. Los Drex podían haber estado conquistando esta región del espacio durante siglos, pero nunca antes se habían encontrado con humanos. No tenían ni idea de lo que habían despertado. Prepárense para enfrentar a la flota principal Drex, ordenó Walker, con la voz firme a pesar de las probabilidades en su contra. Demostrémosles que la humanidad apoya a quienes piden ayuda. La flota principal Drex se acerca, anunció el oficial científico Green, con la voz tensa. 18 minutos para que estén en rango de armas. El capitán Walker estaba en el centro del puente de El Desafío, estudiando la pantalla táctica. La evacuación de las posiciones Lumi más vulnerables avanzaba, pero demasiado lentamente. Necesitaban más tiempo. Guardián Trell, dijo Walker por el canal de comunicación abierto. Necesitamos poner a más de su gente a salvo. ¿Cuántos han logrado evacuar hasta ahora? La voz del ser cristalino llegó clara. Casi 10.000 de nuestras estaciones orbitales, pero todavía hay muchos más. Y los Drex están atacando nuestros transportes. Walker se volvió hacia su oficial científico. ¿Qué tenemos, Green? Deme opciones. Green había estado trabajando sin parar, analizando los datos que habían recopilado tanto de los Lumi como de los Drex. Levantó la vista de su consola, con una expresión inusual en su rostro. Capitán, he estado estudiando la biología Lumi basándome en las lecturas que hemos tomado. Hay algo extraordinario en ellos. Mostró una pantalla con la estructura molecular de un Lumi. Sus cuerpos cristalinos no son solo para aparentar. Son computadoras vivientes basadas en silicio, capaces de almacenar y procesar enormes cantidades de datos. ¿Cómo nos ayuda eso ahora mismo?, preguntó Walker, impaciente. Puede que no ayude en la batalla, admitió Green. Pero también he estado analizando algunos datos médicos que el guardián Trell compartió con nosotros. Los Lumi han desarrollado tecnología médica muy superior a la nuestra. Su comprensión de la manipulación celular podría revolucionar la medicina humana. Podrían tener curas para enfermedades con las que hemos luchado durante siglos. Walker lo entendió de inmediato. Ya no se trataba solo de salvar a una especie alienígena. Se trataba de lo que los Lumi podían ofrecer a la humanidad. Los Drex querían cosechar a los Lumi por sus recursos físicos, pero estaban pasando por alto el verdadero valor, el conocimiento. Davis,
Walker se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Añada eso al mensaje a la Tierra. Asegúrese de que entiendan lo que está en juego. Sí, señor, respondió Davis, actualizando la transmisión. Walker tomó su decisión. Cambiamos el plan. No vamos a huir, señor. Miller levantó la vista de su puesto, sorprendida. Los Drex aún no nos han derrotado porque nos subestiman. Usemos eso. Walker volvió a la pantalla táctica. Miller, ¿podemos hacer esa ráfaga FTL de nuevo? Sí, pero no de inmediato. El motor necesita tiempo para enfriarse. ¿Cuántas ráfagas podríamos gestionar en una batalla? Miller pensó un momento. Quizás 3, espaciadas unos 15 minutos. Walker asintió. Eso nos da algo con que trabajar. Este es el plan. Vamos a hacer que los Drex crean que la Tierra ya ha enviado una flota. Davis enarcó una ceja. ¿Un farol? A veces la percepción es más poderosa que la realidad. Walker sonrió. Abra un canal a la flota Drex que se acerca. Asegúrese de que se transmita en todas las frecuencias para que los Lumi también puedan oírlo. Davis manipuló su consola. Canal abierto, señor. Walker se irguió, frente a la pantalla de visualización. Atención, flota Drex. Aquí el capitán Tom Walker de la nave de guerra terrestre El Desafío. Han sido testigos de lo que una sola nave humana puede hacer contra sus fuerzas. Quedan advertidos de que un grupo de batalla completo de la Tierra ya está en camino a este sistema. Somos la vanguardia, enviada para evaluar la situación. Nuestra flota transporta armas diseñadas específicamente para penetrar los escudos Drex. Hizo una pausa para dar efecto. Hemos establecido una alianza con el pueblo Lumi. Cualquier agresión adicional contra ellos será considerada un acto de guerra contra la Tierra. Sugiero que se retiren de este sistema de inmediato. Hubo una larga pausa antes de que llegara una respuesta. La pantalla mostró a un Drex más grande y con más condecoraciones que el comandante Dax. Este llevaba lo que parecía una armadura de un metal oscuro, adornada con símbolos de rango. Soy el alto comandante Bor del Imperio Drex, gruñó el alienígena. Su única nave no nos preocupa, humano, y su supuesta flota es un engaño transparente. Ninguna especie ha desafiado con éxito al Imperio Drex en 1000 ciclos. Walker permaneció impasible. Está haciendo una suposición basada en la ignorancia, alto comandante. Sus fuerzas nunca se han enfrentado a humanos. No tienen ni idea de lo que somos capaces. Nos enfrentamos a su patética nave, se burló Bor. Aprendimos todo lo que necesitábamos saber. ¿Ah, sí?, preguntó Walker. 3 de sus naves de guerra incapacitadas por un solo navío humano. ¿Le sugiere eso que somos débiles? ¿O sugiere que lo que han visto hasta ahora es solo una fracción de nuestras capacidades? Los ojos amarillos del comandante Drex se entrecerraron, pero la incertidumbre parpadeó en ellos. Walker presionó su ventaja. La elección es suya, alto comandante. Retírense ahora o afronten las consecuencias cuando llegue nuestra flota principal. El comandante Drex cortó la transmisión sin responder. Siguen viniendo, informó Green. Ningún cambio en su rumbo. Walker no había esperado que se retiraran tan fácilmente. Todos a sus puestos de combate. Teniente Miller, prepárese para maniobras evasivas. Necesitaremos una sincronización perfecta con esas ráfagas FTL. Mientras la tripulación se preparaba para la batalla, el guardián Trell los contactó de nuevo. Capitán Walker, he compartido su mensaje con todos los Lumi. Le ha dado esperanza a nuestra. Gente, pase lo que pase ahora, sepan que ya han hecho más por nosotros de lo que podríamos haber esperado de unos extraños. Aún no hemos ganado, replicó Walker. Quizás no, dijo Trell. Pero han demostrado que los Drex pueden ser derrotados. Eso, por sí solo, lo cambia todo. Las siguientes horas fueron un caos. El desafío se movía entre naves Drex mucho más grandes,
usando su superior maniobrabilidad y las ráfagas FTL periódicas para perturbar las formaciones enemigas. Las naves Lumi, inspiradas por la valentía de la nave humana, lucharon con renovado vigor. Los Drex, por su parte, parecían confundidos por las tácticas. Estaban acostumbrados a la fuerza abrumadora, no a la guerra de guerrillas en el espacio. Cada vez que creían tener a el desafío acorralado, Miller ejecutaba una maniobra imposible o Walker ordenaba un ataque dirigido que exponía una debilidad en las defensas Drex. 5 horas después de iniciada la batalla, con los escudos del desafío fallando y las reservas de energía críticamente bajas, Davis gritó de repente desde su puesto. «Capitán, estoy captando múltiples firmas FTL en el borde del sistema». El corazón de Walker se encogió. ¿Habrían pedido refuerzos los Drex? ¿Identificación?, preguntó, preparándose para las malas noticias. El rostro de Davis se abrió en una amplia sonrisa. «Son nuestros, señor. Naves de la Tierra. 5 de ellas, incluyendo 2 destructores pesados». El puente estalló en vítores. Walker apenas podía creerlo. «¿Cómo es posible? Solo enviamos el mensaje ayer». Miller levantó la vista de su consola. La señal FTL debe haber viajado más rápido de lo que pensábamos. La Tierra debe haber enviado las naves de inmediato. En la pantalla de visualización, observaron cómo 5 naves humanas salían del viaje FTL. No eran tan elegantes como el desafío, siendo modelos más antiguos equipados con motores FTL experimentales, pero estaban fuertemente armadas. «Transmisión entrante de la nave líder», informó Davis. El rostro del almirante Ellen Foster apareció en la pantalla. «Capitán Walker, aquí la almirante Foster a bordo del Intrépido. Disculpe que lleguemos tarde a la fiesta. Cuando recibimos su mensaje, el Consejo de Seguridad convocó una sesión de emergencia. Fue unánime. La humanidad apoya a los Lumi». Walker no pudo ocultar su alivio. «Su llegada es perfecta, almirante. Hemos estado distrayendo a los Drex, pero estamos casi sin combustible». «Bueno, la caballería ha llegado», respondió la almirante Foster con una sonrisa sombría. «Y trajimos algunos juguetes nuevos, diseñados específicamente basándonos en sus datos sobre los escudos Drex». En una hora, el curso de la batalla había cambiado drásticamente. Los Drex, enfrentados a 6 naves humanas que usaban armas contra las que no tenían defensa, comenzaron a retirarse. 3 de sus naves más grandes fueron incapacitadas o destruidas. El resto se agrupó y aceleró lejos del planeta. «Están huyendo», confirmó Green, con asombro en su voz. Davis escuchó por su auricular. «Mensaje del alto comandante Bor. Solo audio». «Escuchémoslo», dijo Walker. La voz de Bor estaba fría de rabia. «Esto no ha terminado, humanos. Hoy se han ganado un enemigo en el Imperio Drex. Volveremos con toda nuestra fuerza». Walker intercambió una mirada con la almirante Foster en la pantalla de visualización. «Estaremos esperando», respondió simplemente. 3 días después, el capitán Walker se encontraba en una vasta cámara cristalina en el mundo natal de los Lumi. El aire era más tenue que el de la Tierra, pero respirable, y la mayor radiación estaba dentro de los límites tolerables para visitas cortas. A su alrededor estaban su tripulación, la almirante Foster y varios guardianes Lumi, incluido Trell. «Hoy formalizamos nuestra alianza», anunció Trell, su cuerpo cristalino brillando con colores vibrantes. «Los Lumi y los humanos se unen contra la amenaza Drex». La almirante Foster asintió. «La Tierra ya ha comenzado a construir más naves con capacidad FTL. En un año, tendremos una flota adecuada para ayudar a defender su mundo». La forma de Trell pulsó con luz. «Y compartiremos nuestra tecnología médica con la Tierra, como prometimos. Nuestros científicos ya han adaptado varios tratamientos para la biología humana». Walker miró a los seres reunidos, humanos y Lumi, juntos. Lo que había comenzado como una respuesta a una desesperada llamada de ayuda se había convertido en el comienzo del surgimiento de la humanidad como una potencia interestelar. Mientras se preparaba para regresar a El Desafío, Walker recibió un mensaje de la Tierra. El Consejo de Seguridad había revisado todos los datos que habían enviado sobre el Imperio Drex.
Los analistas de inteligencia habían determinado que los Drex habían conquistado docenas de sistemas y subyugado a numerosas especies durante siglos. Pero ahora, por primera vez, se habían encontrado con una especie que no podían derrotar fácilmente. Los humanos, con su tecnología única y su disposición a luchar por extraños que pedían ayuda. En respuesta, la Tierra ya había establecido colonias en 3 sistemas previamente deshabitados cerca de Riel, creando un perímetro defensivo. Se estaban construyendo más naves. Se estaban formando alianzas con otras especies que habían sufrido bajo el dominio Drex. La llamada de socorro que había cruzado las estrellas había hecho más que salvar a los Lumi. Había despertado a la humanidad a una galaxia más amplia, a sus peligros y a la inesperada fuerza de la humanidad entre las estrellas. Los Drex no tenían ni idea de lo que habían iniciado, pero pronto lo descubrirían.